A ver, ¿cómo es que nace un imperio? Así, de la nada. Pues a veces todo empieza con una misión divina. Y hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en una de las leyendas de origen más potentes de toda América. La historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, nada menos que los hijos del Sol que fueron enviados para crear una civilización. Pero ojo, esto no es solo la historia de cómo se fundó una ciudad y ya. No, no, no. Esto es mucho más grande. Es literalmente la crónica del nacimiento de toda una civilización, una que nació de una promesa divina, y de un secreto que estaba guardado en lo más profundo de un lago sagrado, el Titicaca. Claro que para entender de verdad lo que significó su misión, primero tenemos que hacer un ejercicio. Tenemos que imaginarnos el mundo que ellos encontraron. Pensemos en una tierra sin orden, casi sin luz, donde la gente andaba perdida, vagando, y que sin siquiera saberlo, pedía a gritos una guía. Lo que cuenta la leyenda es que la gente, vivía prácticamente como animales salvajes. Se escondían en cuevas, no había leyes, no había compasión. Era un mundo donde solo importaba sobrevivir, de la forma más cruda posible. Y claro, desde el cielo, su creador, el dios Sol, Inti, veía todo este caos con una tristeza enorme. Era obvio, algo tenía que cambiar. Pero su intervención no iba a ser un simple milagro y listo, no. Inti tomó una decisión, digamos que bastante radical. Decidió enviar a sus propios hijos a la Tierra. Ellos, justamente ellos, iban a ser la luz que guiara a la humanidad para sacarla de la oscuridad y llevarla de vuelta a la civilización, a la armonía. Y las palabras del dios Sol, resonaron como un mandato sagrado. Ojo, no fue una sugerencia, Para nada. Fue un propósito clarísimo, monumental, para sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo. Su misión era una sola, civilizar a la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace algo así? ¿Cómo se lleva a cabo una misión tan enorme? Bueno, Inti les dio instrucciones súper precisas. Primero, bajar a la tierra. Segundo, enseñar a la gente a vivir en armonía. Y tercero, y esto es clave, iban a llevar con ellos un objeto que marcaría su destino, una vara de oro macizo. Pero no era un simple bastón era como una brújula divina, la que les diría exactamente dónde tenían que fundar el imperio. Y así, con ese propósito tan claro y la famosa vara dorada en mano, los hijos del Sol arrancaron su viaje. Y su aparición en el mundo de los mortales, pues no fue para nada discreta. Fue más bien un evento milagroso. Todo comenzó cuando emergieron de las aguas sagradas del lago Titicaca. Imaginen la escena. Su presencia era tan imponente, tan majestuosa, que la gente quedó asombrada. Los siguieron, convencidos de que estaban viendo a dioses en persona. Y así empezó el viaje, a través de montañas, valles, un camino súper largo y difícil. En cada lugar donde paraban, Manco Cápac probaba la vara de oro, pero nada. La tierra estaba dura, estéril, la rechazaba una y otra vez. Pero a pesar de todo, ellos no perdieron la fe. Después de ese viaje tan largo, tan agotador, el momento decisivo estaba cada vez más cerca. De repente, frente a ellos, se abrió un valle fértil, un paisaje que, dicen, parecía susurrarles una promesa de que por fin habían llegado a casa. A ver, tratemos de imaginar la escena. Un valle verde luminoso donde hasta la naturaleza misma parecía celebrar que hubieran llegado. La pregunta estaba ahí, flotando en el aire, cargada con todo el peso del viaje. ¿Será este por fin el lugar? Con el corazón latiéndole a mil, Manco Cápac sostiene la vara, una última vez. Y entonces, ¡pum! Con una facilidad increíble, la vara de oro se hundió en la tierra fértil. Desapareció, sin resistencia. La señal divina era clarísima, inconfundible. Lo habían encontrado. Habían encontrado el lugar elegido, el que todos conoceríamos después como Cusco, el ombligo del mundo. Ok, el viaje había terminado, pero la verdadera misión apenas estaba comenzando. Ahora, en esa tierra prometida, Manco Cápac y Mama Ocllo tenían que cumplir con la segunda parte del mandato de su padre,
enseñar a los hombres a ser, pues, humanos. Entonces, Manco Cápac juntó a los hombres y les enseñó básicamente los pilares de la civilización: cómo cultivar la tierra, cómo cosechar, cómo construir sus propias casas y, lo más importante de todo, los principios del respeto mutuo y la cooperación, o sea, cómo vivir en comunidad. Y mientras Manco Cápac hacía eso, Mama Ocllo se encargó de enseñarles a las mujeres el arte de hilar la lana, de tejer, de cocinar y también sobre el cuidado del hogar. Pero su enseñanza más profunda, dicen, fue la paciencia y la sabiduría. Juntos, como una pareja perfecta, en total dualidad, pusieron los cimientos de una sociedad completa y equilibrada. Y esa semillita que plantaron en el Valle de Cusco, pues, no tardó nada en germinar. De ahí nació un imperio tan grande y poderoso como un árbol milenario, con ramas que se iban a extender por todo el continente. Su liderazgo fue tan potente que transformó a ese pequeño grupo de seguidores en el corazón de un imperio formidable, el Tahuantinsuyo, que por cierto, en quechua significa las 4 regiones unidas. Y este imperio del sol creció bajo un gobierno justo, sabio, y dejó un legado que hasta el día de hoy resuena en cada piedra y en cada historia de los Andes. Así que, como vemos, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es mucho más que un simple mito de origen, ¿no? Es un relato súper poderoso sobre cómo del caos puede nacer el orden y cómo una visión clara puede, literalmente, forjar un imperio. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta final. ¿Qué ecos de esta leyenda, de este destino divino, resuenan hoy en día en nuestra propia búsqueda de liderazgo y de comunidad?